Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Es un gusto para mí saludarte, darte la bienvenida a este lugar nuevamente. Gracias por estar pendiente, por poder apartar ese momento, ese espacio de tu día. Como siempre te lo menciono, siempre te lo estoy ahí recalcando, ¿verdad? Y qué importante es eso, poder recordarnos de que hay un Dios todopoderoso y qué bueno es que en nuestra vida tengamos esa prioridad de poder buscar, ¿verdad? Lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en cada momento. Te doy las gracias, ¿verdad? Por tu fidelidad y porque estás pendiente siempre de lo que es el mensaje de Dios para tu vida. Así que te doy la bienvenida aquí a mi página Aliento de Vida y a Manantial Palabra Vida. Bien, vamos a orar, vamos a poner este segmento en las manos de Dios y vamos a orar para que sea Él tomando el control de todo lo que pueda acontecer a nuestro entorno. Así que acompáñame. Bendito Señor, te damos gracias. Ya estamos aquí una vez más, Señor, por tus disposiciones, por tu orden, por tu mandato. Estamos cumpliendo una voluntad perfecta que viene de ti, mi Dios, creador del cielo y la tierra. Así que estamos aquí listos, dispuestos a poder compartir este mensaje que tú has puesto en nuestro corazón. Te ruego que seas tú preparando la vida de las personas que van a escuchar este mensaje, Señor. Prepara los corazones, que esta semilla no se pierda, sino que quede en esa tierra fértil, bendito Señor, y que pueda hacerse realidad aquello por lo cual ahorita se está enviando este mensaje. Gracias, bendito Señor. En tus manos ponemos todo. Toma el control de todas las cosas, bendito Dios. Amén y amén. Muy bien, estamos aquí día jueves, ¿verdad? Vamos a estar llevando algo llamado Fundamento Bíblico. Por cierto, ahí tengo una serie, ¿verdad? En YouTube, ¿verdad? Donde yo la nombré así, de parte de Dios, le nombré Fundamentos Bíblicos. Y en esa serie, cuando tú vas a verla, vas a poder encontrar ahí varios conceptos de lo que es los conceptos, las bases sólidas de la doctrina bíblica, ¿verdad? Tú puedes escuchar esos mensajes que están ahí si lo tomas a bien y si quieres crecer espiritualmente puedes escuchar esa serie. Pero ahora hemos denominado este segmento Fundamentos Bíblicos porque lo que llamamos antes En manos del alfarero lo hemos cambiado. Va a ser esas series que vamos a estar llevando todos los días, todos los primeros días de cada mes. Vamos a estar entregando lo que son esas series y a ello pues le hemos denominado, ¿verdad? En manos del alfarero. Entonces Dios ahorita pues me está como que direccionando de una manera diferente, ¿verdad? Lo que vamos a hacer. Así que al final yo te voy a entregar una programación, ¿verdad? De lo que vamos a estar haciendo durante todo este año para aquellas personas que realmente están comprometidas y que realmente quieren aprender de Dios, que realmente quieren venir y transformar sus vidas. Pues vamos a entregar lo que es esta agenda al final del video, así que quédate ahí para poderlo escuchar. Ahorita vamos a tratar lo que es fundamentos bíblicos y vamos a tratar este tema. Dios me lo otorgaba ahora, o sea, me despertó con este tema y creo que es necesario que lo entregues. Creo que vamos a entrar ya en detalle para que podamos comprender qué es lo que te quiero decir. Bien, vamos a ir al tema y es evidencias. Dice evidencias que declaran que estamos fuera del propósito de Dios. Fíjate, evidencias que declaran de que estamos fuera del propósito de Dios. Muchas veces hablamos tanto del propósito, hablamos tanto de hacer esto, hacer y lo otro, y nosotros estamos tan enfocados, los hijos de Dios, en cumplir una voluntad perfecta de Dios. Pero cuántas veces nosotros nos hemos nos hemos quedado quietos un momento y decir, bueno, realmente lo que estoy haciendo es lo que Dios quiere que haga. Realmente estoy dentro de la voluntad de Dios, estoy haciendo lo que Dios quiere. Y vamos a nosotros a identificar eso. En qué momento, o tal vez nosotros empezamos cumpliendo una voluntad perfecta de Dios y de repente como que nos vamos desviando por todo lo que ideas que muchas veces se nos pueden ocurrir a nosotros sin que provengan de Dios. Entonces vamos nosotros a ver esto. ¿Qué le pasó a este personaje? Nos da dos ideas, nos dan dos ejemplos de una persona que está fuera de la voluntad de Dios. Estamos hablando de Jonás. Sé que muchas veces nosotros ya conocemos mucho esa historia, se ha dado tantas veces en escuela bíblica y en otras prédicas, tal vez tú ya lo has escuchado, tal vez ya tienes cierto conocimiento de lo que te voy a hablar. Pero vamos a ver aquí estas evidencias y vamos a hablar acá en Jonás. Vete allá al libro de Jonás. Busca en tu Biblia, ¿verdad? El libro de Jonás está en los libros proféticos.
en los libros así pequeñitos, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, después de los profetas, ¿verdad? Ezequiel, Daniel, de Isaías, después de todos esos profetas, ahí están esos libritos pequeños y entre ellos está Jonás, que es uno de los profetas menores. Y se llama así por su contenido, que son pocos capítulos, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí, dice aquí Jonás 1, 1, 2. Vamos a leer Jonás 1, 1 y 2. Dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Mira que podemos ver aquí que en primer lugar Dios le otorga un propósito a Jonás. Dios no te manda así nomás, mira, ve a hacer esto y no te da indicaciones. Dios cuando te llama, cuando Él te observa, te elige para hacer algo, Él te da un propósito, Él te da todos los lineamientos, Él te da instrucciones, Él te da estrategias, Él te da los recursos, ¿verdad? Y te dice también, a dónde vas a hacer esto y qué es lo que vas a hacer. O sea, Él te da todo exactamente solamente para que lo vayas a cumplir, para que seas obediente con lo que Dios dice. Pues dice aquí, vino palabra de ¿quién? De Jehová. Un aspecto muy importante es que dice, vino palabra de Jehová, no vino palabra de cualquier persona, que muchas veces al antojo, muchas veces nosotros solamente porque tenemos un antojo o decimos, no, es que yo quiero que se cumpla esta voluntad, y venimos y doblegamos y manipulamos lo que es la voluntad de Dios, manipulamos, ¿verdad?, nuestra conveniencia, porque nos conviene que se haga tal cosa, pues entonces vamos a decirle a alguien que lo haga. Y yo le pregunto, ¿ya le dijo al Señor si esa es la voluntad de Dios? Muchas veces hacemos eso. Es que a mí me conviene que se haga tal cosa, pues entonces hay que decirle a alguien que lo haga porque a mí me conviene. Pero realmente ¿es la voluntad de Dios eso? Ya Dios ya lo autorizó, ya Dios ya lo dijo que sí, ya Dios dijo que eso es lo que Él quiere. Porque aquí dice, vino palabra de Jehová. No era palabra de un humano, no era palabra de otra persona, no, que vino palabra de Jehová. Estamos hablando conforme a lo que dice la palabra de Dios. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Y tan específico que, mira, no es a otro Jonás que le estoy hablando. Es que es a ti, al hijo de Amitai. Algo bien específico. Cuando Dios tiene algo para ti, es bien específico, es bien claro para decirte, y tú sientes en tu corazón que específicamente es a ti que se trata. Es como que hubieran unas 20 o 25 personas en un lugar y solo tú te llames, por ejemplo, Joel, por decir un ejemplo. Solo tú quizás te llamas Joel, ¿verdad? Entre todas esas personas que están ahí, cuando escuchas tu nombre, solo tú vas a atender ese nombre, porque solo tú te llamas así. Diferente que hubieran 5 personas con el mismo nombre y Joel, y voltean a ver las 5 personas que se llaman Joel, ¿verdad? Pero en este caso Dios es bien específico. Dice, vino palabra de Jehová, ¿a quién? A Jonás, hijo de Amitai. O sea, ¿hubieran más Jonás ahí? No, me estoy refiriendo al hijo de Amitai. Dios es bien específico para poder entregar la palabra, para poder entregar la encomienda, para poder venir y asignar a las personas. Dios es bien específico. Él dice claramente de quién se trata. Entonces dice ahí, Jonás, vino palabra a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Le dio un lugar. Le dijo que tomara acción y le dio un destino, a dónde tenía que hacer, a dónde tenía que ir. Cuando Dios te envía a hacer algo, te envía a dónde. Él te dice a dónde y eso es lo más correcto. No es que nosotros vamos a ir adivinando, yo tengo este deseo en mi corazón de ir a predicar el evangelio, tengo este deseo en mi corazón de ir a orar por los enfermos, es que yo tengo en mi corazón este deseo de ir a ayudar a la persona, de ir a entregar a los indigentes. Yo tengo este deseo de venir. No, tienes que preguntarle a Dios a dónde quiere, a dónde hay necesidad. ¿A dónde es que realmente se requiere el mensaje de Dios? ¿A dónde es que realmente está esa tierra ya preparada, está lista para que esa palabra no se pierda? Recuerda que el mensaje de Dios es la palabra de Dios, es una semilla. Amén. Lo vemos allá en la parábola del sembrador, dice que la palabra de Dios es la semilla y la tierra somos nosotros, somos nuestro corazón. Y si no estamos preparados para recibir una palabra de Dios, esa palabra de Dios se pierde.
Y entonces por eso es importante que nosotros digamos, Señor, ¿a dónde quieres que vayamos a compartir el evangelio? Señor, ¿a dónde es que hay necesidad para poder venir y ayudar este aporte financiero o ayudar en este aporte de recursos, de alimento, de vestuario, de calzado? ¿A dónde hay necesidad para poder entregar esto? Mira, Señor, ¿a dónde es que hay necesidad de que se vaya a orar por los enfermos? Es necesario que nosotros vengamos y le preguntemos a Dios a dónde es que debemos de ir para ir ya con el respaldo de Dios. Porque aquí dijo Jehová Dios a Jonás, levántate, toma acción y ve a Nínive. Le dio un destino. Le dijo a dónde tenía que ir. Le dijo a Nínive. ¿Y qué más le dijo? Aquella gran ciudad y pregona contra ella. Ahí está el propósito. ¿Qué es lo que iba a hacer Jonás? No es que solo iba a llegar a la ciudad y qué bonitos están estos árboles y qué bonito están estas casas y qué bonita está esta ciudad, ¿verdad? Él no dijo eso. Él lo que dijo fue, bueno, no, o sea, no fue a turistear como decimos nosotros, ¿verdad? Él no iba a ir a Nínive a turistear. Él iba a ir a pregonar. ¿Y qué es eso? ¿Qué es pregonar? Alguien me preguntará, bueno, ¿y qué es pregonar? Pregonar es hablar con alta voz, es gritar, es hablar a los cuatro vientos, que se escuche lo que se está diciendo. Eso es pregonar. Y él iba a ir a alta voz a dar ese mensaje de Dios a esa ciudad, iba a ir a publicar lo que Dios le había dicho, el mensaje que Dios le había entregado, tenía que ir a esa ciudad a expresarlo. Y dice ahí, pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí. O sea, había un mensaje que tenía que aclarar. Otra circunstancia. Dios te envía, tú sabes que vas, pero ¿qué vas a decir? Señor, ¿de qué hay necesidad aquí para que se pueda hablar? Señor, ¿qué necesidad hay en esa ciudad? Señor, ¿qué necesidad hay en ese hospital? Señor, ¿qué necesidad hay en ese lugar de lo que yo tengo que ir a expresar? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Cuando Dios da todos los lineamientos como vemos aquí, entonces tú vas a tener éxito en tu propósito y cuando obedeces. Pero aquí vemos esta característica de Jonás. Dios, con todo esto que hemos visto ahorita, con todo que Dios le otorga todas estas instrucciones, con todo que Dios le da un lugar donde tiene que ir y le dice, mira, hay un destino, le da un destino donde tiene que ir, y con todo esto, ¿verdad? Que le da todas las indicaciones y le dice el mensaje que tiene que ir a proclamar. Él decide no ir a Nínive. Amén. Lo vemos en el capítulo 1 de Jonás. Él decide no ir a Nínive. No quiso ir. Tenía un propósito y no quiso ir a Nínive. ¿Qué fue lo que aconteció? Él dice en la palabra de Dios que él no quiso ir a Nínive, sino que se desvió del camino. Escucha bien. Se desvió del camino. Se fue para Tarsis. ¿A dónde le dijo Dios que tenía que ir? A Nínive. ¿Para dónde se fue él? Para Tarsis. Otro lugar que no era lo que Dios le había dicho. Él tomó la determinación de decir, me voy para Tarsis. Entonces, ¿cuál era el propósito? Vamos a poner esta base aquí. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que fuera a Nínive. Le dio un propósito, si tenía que ir a divulgar el evangelio, lo que él le había dicho, el mensaje que le había otorgado, tenía que darlo a conocer a alta voz, que se escucharan todas partes de donde él estaba, que escucharan todos lo que Dios había dicho. Esa era la indicación que se le había dado a Jonás. Ese era el propósito. Pero él se salió de su propósito. Se fue donde Dios no le dijo. Cambió la ruta de su destino y se fue para Tarsis. ¿Y qué aconteció? Ahí vamos a ver estas consecuencias o estas evidencias que nos demuestran que estamos a veces actuando de manera incorrecta porque estamos fuera de un propósito que Dios ha destinado en nuestras vidas. Y vemos aquí en primer lugar, dice que se fue para Tarsis, se subió en una embarcación que iba para Tarsis, y cuando estaba dentro de esa embarcación se levanta una gran tempestad. Tú lo puedes leer ahí en el capítulo 1. Se levanta una gran tempestad, ¿verdad? Y en ese momento todos los tripulantes venían diciendo, bueno, ¿y qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué estamos con esta situación? ¿Quién es el que ha...? Porque mira bien la sabiduría de Dios que ponen las personas. ¿Y quién es el que ha fallado a Dios aquí? ¿O quién ha hecho algo incorrecto? O sea, y ellos rápidamente pensaron en algo que hicieron mal, algo que estaban en rebeldía en contra de Dios. Eso fue lo que ellos pensaron.
porque dice ahí, ¿verdad? En el capítulo 1:4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una gran tempestad tan grande que se pensó que se podría partir la nave. Ellos dijeron, no, aquí ya nos quedamos, ¿verdad? Aquí ya se partió esta nave, aquí nos vamos a ahogar, aquí nos vamos a hundir, aquí algo va a pasar, es que quién es el que ha cometido un error, quién está fallando ante Dios, quién está en afrenta contra Dios. ¿Quién es el que está en afrenta contra Dios? Y encontraron a Jonás. Jonás estaba en completa afrenta contra Dios, estaba en un lugar donde no tenía que estar. Y vemos el primer punto. Cuando tú y yo estamos en un lugar donde Dios no quiere que esté, las cosas no funcionan. No sucede lo que esperamos. Todo es complicaciones, todo es problema, todo es situaciones que vienen a nuestra vida que no deberían de estar, que no deberían de suceder, porque no es la voluntad de Dios, no estamos dentro de la voluntad de Dios. Dios da una orden, y en ese momento que Él da la orden, en ese momento es que se tiene que cumplir y se tiene que obedecer, porque aquí Él estaba en un lugar incorrecto, estaba en un lugar que no era el que Dios había dicho. Amén. Entonces dice aquí, se levantó una gran tempestad. Eso significa, se levantó un gran problema, se levantó una gran dificultad, se levantó algo. Cuando nosotros estamos en un lugar equivocado, haciendo algo que Dios no quiere, que no es lo que Dios dijo, se levanta una tempestad a nosotros. Ahora, no podemos nosotros venir y comparar. Vamos a hacer esto. Porque puede ser alguien, es que todo lo que viene en contra de mí tiene que ser que estoy equivocado. No significa así. Hay una diferencia. Recuérdate que cuando se levanta una voluntad de Dios, también hay confrontación de parte del diablo. ¿Y cuál es la diferencia? Que cuando es una confrontación porque el enemigo te pone tropiezo para que no cumplas la voluntad perfecta de Dios, es que aunque haga lo que haga el adversario, Dios siempre te saca adelante, Dios siempre te favorece, Dios siempre, a pesar de lo que esté pasando, tú siempre terminas cumpliendo la voluntad de Dios, aunque haya mucho tropiezo en el camino y aunque haya muchas cosas que se levanten en tu contra, tú siempre cumples el propósito de Dios en tu vida porque Dios te favorece. Eso significa que tú estás dentro de la voluntad de Dios, pero que se levanta confrontación porque no quiere que cumplas el propósito de Dios. Diferente es cuando tú estás en desobediencia, o cuando tú y yo estamos en desobediencia, en un propósito que no es lo que Dios destinó para nuestra vida, entonces se levanta la tempestad y Dios lo permite. Porque en este caso dice, y se levantó una tempestad, pero ¿quién dice? Pero Jehová la levantó, o sea, Jehová hizo levantar una gran tempestad. Fue provocada por Dios para que se diera cuenta Jonás que tenía que obedecer a una voluntad perfecta. Y es por eso que muchas veces hay personas que dicen, es que yo siento en mi corazón que Dios me está llamando para estudiar teología, es que yo siento en mi corazón que Dios me está llamando para ir a compartir el evangelio a tal lugar, pero es que no quiero ir, pero es que no voy a ir, es que nos ponemos como que no quiero estudiar teología, nos ponemos como que no quiero ir a compartir el evangelio, y nos ponemos como que no queremos ir a ayudar al prójimo, no queremos ir a entregar aquello que Dios dice, mira, entrégale esa ropita a aquella persona que lo necesita, y nos queremos que no, mira, entrégale ese dinero a aquella persona que lo necesita, y decimos, no queremos entregar ese dinero, y nos ponemos renuentes a una voluntad perfecta de Dios. Y Dios que dice, bueno, entonces no quieres entregar ese dinero que he dicho que tienes que entregarle a esa persona. Pues te voy a mandar una enfermedad, voy a permitir que te enfermes y terminas gastando todo ese dinero que tú estás guardando porque no quieres compartirlo con alguien, te lo terminas gastando en medicina. No lo estoy deseando, pero hay casos que se han pasado. O sea, ¿no quieres ir a cumplir mi voluntad? Pues entonces esto voy a permitir en tu vida para que entiendas que yo soy Dios Todopoderoso. Eso pasó aquí. Eso pasó aquí. Él creyó que se podía esconder de Dios. Se fue para un lado equivocado. Se fue rumbo a Tarsis. Y viene y levanta, porque claramente lee el versículo 4. Léelo, dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Él fue el que lo provocó. Fue Dios quien provocó esa tormenta. Fue Dios quien la provocó. Y era tan grande, dice ahí, tan fuerte, que ellos creían que la nave se iba a partir. ¿Todo por qué? Por la desobediencia de alguien que estaba en un lugar incorrecto, en un momento incorrecto. Entonces, esa es una evidencia. ¿Qué es lo que estamos haciendo?
Realmente estamos sintiendo que hay avance, realmente estamos sintiendo. Y cuando hablo avance no significa que te vean haciendo una cosa y otra, no, te digo en tu espíritu. Sientes que estás creciendo, sientes que te estás fortaleciendo en el espíritu, sientes que estás avanzando en lo espiritual, estás adquiriendo más conocimientos, estás avanzando, ya no eres el mismo de ayer. Si tú ya no eres el mismo de ayer es porque has tenido un avance. Si ya se te quitaron los deseos del mundo y prefieres mejor honrar a Dios, entonces has tenido un avance. Entonces, aunque los demás no lo puedan ver, pero entonces en el mundo espiritual estás avanzando, ¿verdad? Entonces a eso me refiero yo. Entonces cuando estamos cumpliendo la voluntad de Dios siempre hay un avance en lo espiritual o en lo que nosotros podamos ver. Hay puertas que se abren, recursos que llegan a nuestra vida, que son palpables y son visibles por las personas. Pero hay también otros aspectos que son espirituales que nadie los puede ver, pero estás creciendo porque tu pensamiento ha cambiado, tu conducta ha cambiado, tu forma de proceder ha cambiado. Hay cosas de ti que ya no eras como antes, entonces también hay un avance espiritual. Entonces a eso me refiero. Entonces, cuando estamos en el lugar correcto, hay un avance. Ahora vamos a ver aquí. Otro aspecto que sucedió es que cuando lo identificaron, cuando dijeron, no es que Jonás es el que está aquí en completa afrenta con Dios, lo sacaron de la embarcación, ¿verdad? Ay, cuánta gente te excluye, pero no porque te tiene envidia. Cuánta gente te excluye, no porque no sofoca ver tu brillo. Cuánta gente te excluye solo porque le molesta lo que tú eres. No hablo de ese tipo de gente. Hablo de la gente que te excluye porque estás en un lugar incorrecto y Dios mismo permite que te excluyan. No es que alguien diga, ay no, yo no quiero estar con esta persona porque me cae mal lo que dice, lo que hace, es que me cae mal esta persona como habla, me cae mal que tanta trampa, tanto que le he puesto para que se detenga y no se detiene, me cae mal esa persona por tanto que insiste en lo que hace y lo sigue haciendo. No hablo de ese tipo de personas que se retiran de ti porque te quieren detener y no te pueden detener. No hablo de ese tipo de personas. Hablo de las personas que dicen, yo me voy de esta persona porque está fallándole a Dios, porque esta persona está en un lugar incorrecto y la persona lo percibe. La persona se da cuenta que está en un lugar incorrecto. Entonces, así mismo pasó con Jonás. Se levantó esa tempestad, se levantó esa confrontación y ellos lo que hicieron fue sacar a Jonás de ese lugar porque estaba en un lugar equivocado, no era ahí donde tenía que estar, ¿verdad? Entonces, bueno, pasamos a la siguiente parte y es que aquí en Jonás 1:17 dice de la siguiente manera. Dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez, ¿verdad?, que tragase a Jonás, y estuvo ahí Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? 3 días y 3 noches. Dice, bueno, vemos aquí la misericordia de Dios. Dios es un Dios misericordioso y es que a pesar de que Jonás le falló, a pesar de que Jonás le desobedeció y provocó que las personas, porque lo pusieron en evidencia, ¿cómo es que estas personas, me pregunto yo, estaban en una embarcación? Nadie puede decir si estas personas eran cristianas, nadie puede decir si estas personas conocían a Jesús. O sea, nadie puede decir si estas personas conocían a Dios, porque para este entonces no había venido Jesús. ¿Será que estas personas tenían conocimiento de Dios o cómo es la cosa aquí? Porque podemos entender, ¿verdad?, que ellos se subieron a esa barca y dijeron inmediatamente, ¿quién es el que está en rebeldía con Dios? Es que Dios le puso eso en los pensamientos a esas personas para identificar qué era el problema. O sea, Dios estaba en medio del asunto. Dios estaba en medio de todo eso. Y así es como hace con nosotros. ¿Tú crees que tú y yo nos vamos a esconder de la voluntad perfecta de Dios? Por supuesto que no. Dios nos va a encontrar y Dios va a poner hasta en los corazones y en la mente de las personas de quienes menos nos imaginamos que revelen lo que realmente Dios destinó para nuestras vidas. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque Dios a nadie le gana. Dios siempre vamos a cumplir el propósito de Él. Así es que dice, bueno, ¿quién es el que está en desobediencia aquí? Bueno, y lo lanzaron al agua. Lo lanzaron, pero Dios es tan misericordioso que esto lo que demuestra es que tú no te vas de este mundo sin cumplir lo que Dios ha dicho. Imagínate, porque perfectamente Dios hubiera permitido que Jonás se ahogara ahí y se muriera, pero no. Le manda un gran pez, una ballena, decimos nosotros que es, ¿verdad? La Biblia no dice que es ballena, pero nosotros nos imaginamos que es una ballena.
manda un gran pez y dice que se traga a Jonás. Y Jonás estuvo ahí resguardado de lo que es esa marea para no ahogarse. Estuvo resguardado 3 días y 3 noches. ¿Te puedes imaginar una persona dentro de un pez 3 días y 3 noches? Allí en la completa oscuridad, porque ahí no había luz, ¿verdad? Ahí no había el foquito que lo vamos a encender, ¿verdad? No había la lámpara, no había energía eléctrica. Ahí estaba dentro de un pez oscuro, ¿verdad? Solo y con un mal olor, ¿ok? Entonces viene ahí, dice ahí en Jonás 1:17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo ahí Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. La oscuridad significa que en esos momentos en que tú estás contra la voluntad de Dios y estás afrontando a Dios, hay posibilidades que puedas quedar sin visión. ¿Por qué? Porque no vas a entender qué es lo que Dios quiere para tu vida. O sea, vas a estar insistiendo en algo y que quieres realizar algo y no avanzas y no entiendes, no hayas la salida, no hayas la respuesta, porque estás en completa oscuridad cuando estás en completa afrenta con Dios. Pierdes la visión espiritual. Eso significa que estaba ahí en completa oscuridad dentro de un pez. Estaba protegido, pero estaba sufriendo las consecuencias de una completa oscuridad. Además, estaba solo, ¿verdad? No había nadie con él, estaba solo ahí estos 3 días. La soledad, muchas veces hay gente que no va a querer estar contigo. Mal olor, que significa cuando una cosa está estática tanto tiempo, genera mal olor, y significa, no es que tenga mal olor la persona porque no se ha bañado o porque no se ha echado loción, no. Mal olor significa que cuando algo está estancado mucho tiempo es que no tiene avances, que no produce, es que no tiene algo nuevo que otorgar, es que está redundando en lo mismo y está ahí, y eso genera mal olor. Eso es un sinónimo, no es que realmente genere mal olor, sino que estamos hablando de que redunda en lo mismo, no pasa de lo mismo, ¿verdad? Entonces significa que eso produce alguna como una redundancia, ¿verdad? Una repetición, entonces, de lo mismo. No es que cuando tú vienes y dices, miren, fíjense que yo he leído este párrafo muchas veces, pero cada vez que lo leo Dios me dice algo diferente. No estamos hablando de eso, porque el que tiene una unción de Dios y el que tiene esa revelación de parte de Dios en la palabra, puede leer el mismo texto muchas veces y Dios siempre le va a hablar de manera diferente y siempre va a tener algo que ofrecer al respecto. Pues entonces está produciendo. Entonces está entregando algo nuevo. Porque está produciendo. Ese es un aroma. Entregar algo nuevo es un aroma. Venir y decir, mira, fíjense que el Señor me ha manifestado esto y esto lo hemos leído muchas veces. Esta porción bíblica la hemos leído muchas veces, pero Dios ahorita me está mostrando esto. Eso es un aroma. Esto es un aroma espiritual porque es algo nuevo, es algo diferente, es algo que te da luz, es algo que te dice, ay, no lo había entendido de esa manera. Ah, pues entonces lo vamos a hacer así, de esta forma, porque no lo había entendido así. Habíamos hablado muchas veces de lo mismo, pero era otra cuestión que nos estaban mostrando. Entonces aquí estamos viendo que Dios misericordioso prepara este pez, pero aquí en este pez vemos estas 3 características. Estaba en oscuridad, estaba en soledad y estaba con un mal olor. Significa que estaba desobediente, estaba en afrenta con Dios. Y una persona que está en rebeldía con Dios despide mal olor espiritual, porque Dios no se puede glorificar en una persona rebelde. Dios no respalda a gente caprichosa. Dios no respalda a gente que quiere ejercer su propia voluntad en contra de la voluntad de Dios. Dios no respalda a ese tipo de personas. Dios respalda a aquellas personas que se dan cuenta de su error y vienen humillados ante Él, y ya vamos a ver eso. Vienen humillados ante Él y entonces Dios les entrega ese aroma del Espíritu Santo, de un nuevo nacimiento. En esta condición como está aquí Jonás, en esa condición hay muchas personas que se encuentran del pecado, porque el pecado genera mal olor, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos hablando espiritualmente, no estamos hablando de que tú vas a ir a ver quién es el que se ha echado loción y quién es el que se ha bañado. No estamos hablando de ese tipo de aroma, estamos hablando del aroma espiritual, que la persona que tiene a Cristo huele diferente por su conducta, por su proceder, por sus palabras, por su pensamiento.
es diferente a otras personas, que a través del pecado piensan diferente y hablan distinto y actúan de manera distinta. Entonces vemos aquí que Jonás, cuando entendió, porque esos 3 días fueron de pura lección, ¿verdad? Entendió, él llegó así como dices, tú estás cansado de tu situación y dices, Señor, esto ya no lo soporto, Señor, esto ya no lo aguanto, Señor, he entendido que tu voluntad es mejor, Señor, he entendido esto. Cuando Dios te permite que tú entres en un lugar de estos, donde realmente tú no encuentras respuesta, tú te sientes confundido, tú no encuentras ninguna solución, cuando Dios te permite pasar por ese momento, y tú llegas al convencimiento y dices, Señor, es que perdóname, yo aquí te necesito. Pero es que mira, Señor, perdóname, mira, es que mira, entiendo, ¿verdad? Que te fallé, entiendo que no obedecí, entiendo que fallé, que no actué en el momento correcto. Entonces, cuando tú llegas a este convencimiento, Dios te da la oportunidad. Dios te abre esa puerta para que entres a la nueva oportunidad que te da. Pasó con él, ¿qué fue lo que hizo? El pez vino y dice que lo expulsó. El pez lo vomitó. Y lo vomitó, ¿sabes a dónde? En Nínive. Lo vomitó cuando estaba ahí en las costas de Nínive. Como significa, mira, yo te traje un transporte porque tú te equivocaste, ¿verdad? Tú te equivocaste, agarraste un transporte que era para otro lado, pero yo aquí tenía preparado este transporte personal para que tú vengas y llegues al lugar donde realmente te he enviado, ¿verdad? Dios le mandó a un pez y lo fue a vomitar allá a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Empezó a pregonar ese evangelio, empezó a pregonar el mensaje que Dios le había dado en alta voz, diciéndole todo lo que tenía que decir, lo que Dios, las disposiciones de Dios que tenía para esa ciudad. Y dice la palabra de Dios que muchas personas atendieron a la voz de Dios. Muchas personas se humillaron. Hasta el rey dice ahí que hizo un edicto, dijo, vamos a entrar en ayuno y oración y vamos a vestirnos de silicio, dice ahí en el capítulo 2, ¿verdad? Vamos a entrar en silicio, en el capítulo 3 dice eso, vamos a entrar en silicio, dice, vamos a orar y vamos a entrar en ayuno para alcanzar la misericordia de Jehová. Es que cuando una persona se humilla ante Dios y una persona se arrepiente, eso mueve el corazón de Dios. ¿Por qué te lo digo? Vamos a leerlo aquí que dice Jonás 3:10. Amén. Leámoslo y dice así. Jonás 3:10 dice así. Y vio Dios lo que hicieron, porque Dios ve todas las cosas. Amén. Dice. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que había dicho Dios que les haría. O sea, Dios iba a destruir a Nínive. Dios estaba dispuesto a destruir a Nínive por su mala actitud ante Dios. Dios estaba dispuesto a destruir a Nínive, ¿verdad? Porque ahí dice que el mal había llegado ante sus ojos, como lo leímos aquí al principio. Dice ahí, porque ha subido su maldad delante de mí. Por eso Dios tomó la decisión de destruir a Nínive. Dijo, yo voy a destruir a Nínive y por eso tú, Jonás, ve a avisarles, porque mira que Dios no hace nada sin avisar. Dios es un Dios que advierte. Dios te dice del error. Dios te dice del problema, pero si tú insistes en tu problema, pues entonces las consecuencias proceden, ¿verdad? Y nadie es culpable. ¿Por qué? Porque cada quien es responsable de las decisiones que toma. Entonces dice aquí, Jonás fue a declarar la palabra que Dios le había dado. Pero dice aquí que ellos se arrepintieron. Dice aquí que ellos entendieron lo que estaban haciendo. Dice que ellos tomaron esta actitud de no afrontar a Dios. Amén. Dice aquí. Y vino Dios y vio Dios lo que hicieron. Que se convirtieron. ¿Qué significa convertirse? Convertirse significa me he dado cuenta del error, pero ya no voy a volver a hacerlo de antes. Convertirse es que es una nueva criatura en Dios y que ya no hace lo que hacía antes, ¿verdad? Sino que ahora realmente es una luz para Dios, ¿verdad? Es una luz que refleja el cambio de su vida. Eso significa conversión, que ya es una persona completamente nueva, completamente diferente, completamente distinta. Entonces lo que Dios aquí pidió en este momento, o lo que Dios realmente atendió, fue la conversión y el arrepentimiento de esas personas.
Dice, se convirtieron de su mal camino y dice el Señor que él se arrepintió del mal que había dicho que le iba a hacer y no lo hizo. O sea, Dios mismo había dicho, los voy a destruir porque su conducta está mal contra mí. Pero cuando él vio que hubo un arrepentimiento, porque cuando ellos hicieron el ayuno y se vistieron de cilicio y se arrepintieron de lo que hicieron, porque me imagino que Jonás estaba predicando a alta voz lo que Dios había dicho y les estaba mencionando también los pecados, porque nadie puede arrepentirse de lo que no conoce. Siempre hemos dicho esto, nadie puede saber que está agrediendo una ley si no la conoce. Nadie puede saber que está agrediendo un mandato o algo establecido en un documento, ¿verdad? Si no lo conoce, ¿verdad? Entonces puede estar infringiendo una ley, puede estar infringiendo una norma que se otorga, ya sea para convivencia o por algo más, pero si no la conoce, entonces por eso está violentando. Pero como no la conoce, no es culpable. Pero si la conoce y aún así está violentando una norma, entonces es culpable, ¿verdad? Entonces así es aquí. Me imagino que Jonás estaba diciendo, mire, ustedes han pecado con esto ante el Señor, ustedes han pecado de esta manera, ustedes han hecho esto, ustedes han hecho y lo otro. ¿Pero por qué? Porque Dios se lo había revelado. Jonás es un profeta. Jonás es un profeta. Dios le había revelado a Jonás lo que estaba aconteciendo en esa ciudad, ¿verdad? Así como lo vemos aquí en la historia, me imagino que así es, ¿verdad? Que Dios ya le había revelado, porque cuando un profeta se levanta es porque Dios le revela lo que está aconteciendo. Entonces se levantó Jonás, ¿verdad? Pero Dios ya le había revelado lo que estaba pasando para que fuera a entregar ese mensaje a Nínive. Pero cuando ellos oyeron por qué era que Dios había decidido destruir esa ciudad, dice que ellos se arrepintieron. Ellos hicieron ayuno. El rey de esa ciudad hizo un ayuno junto con todos ellos. Todos se vistieron de cilicio. Hasta los animalitos dice que hicieron ayuno. Entonces eso alcanzó al favor de Dios. Eso fue que tocó el corazón de Dios y dijo que él mismo se abstuvo de lo que iba a hacer. Los iba a destruir, pero su actitud de arrepentimiento y su actitud de conversión hacia él evitó esa destrucción. ¿Qué podemos aprender nosotros de esto? Mira qué importante cuando nosotros asumimos nuestro compromiso con Dios. Mira qué importante cuando nosotros cumplimos nuestro propósito, sin importar que la demás gente lo entiendan. Yo siempre he dicho eso, los demás no tienen la obligación de entender el propósito porque yo fui llamada. Pues Dios me escogió a mí, me llamó a mí, ¿verdad? Para realizar su propósito. Entonces los demás no tienen la obligación, pero sí de respetar el propósito de otro. Los demás no tienen la obligación de entender por qué cada persona hace lo que hace y dice lo que dice. No, pero sí tienen la obligación de respetar por qué lo está haciendo. Porque mira aquí, Jonás estaba compartiendo el mensaje y toda esa ciudad se salvó porque él vino y entendió que tenía que cumplir la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad perfecta de Dios es que cuando nosotros estamos cumpliendo, estamos dentro de un propósito de Dios, todo resulta bien, todo está perfecto. Dios va abriendo camino, Dios va abriendo espacio, Dios se encarga de apartar lo que tenga que apartar de nuestras vidas o de nuestro camino para que el propósito de Dios siempre se cumpla y se establezca de acuerdo a su voluntad. Amén. Entonces, aquí nosotros hemos aprendido esto. ¿Cuáles son las consecuencias o las evidencias de que estamos en un lugar equivocado? Es que se levantan tempestades, pero no provocadas por el hombre, sino que tempestades provocadas por un Dios todopoderoso, creador del cielo, la tierra y de toda la humanidad, ¿verdad? Para que la persona entienda que está en un lugar equivocado, ¿verdad? Y también dice que se levantan, de repente nos sentimos ahí como que soledad, pero no porque la gente se vaya porque le caemos mal, no, se va porque no nos entiende, amén. No nos entiende porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Y en oscuridad porque no se puede ver nada claro, porque el mismo desobediencia y la misma rebeldía provoca, ¿verdad?, que haya oscuridad en nuestras vidas y que no podamos ver, ¿verdad?, la salida al problema o la solución de lo que estamos viviendo. Entonces es mejor estar en obediencia a Dios, ¿verdad?
Es mejor cumplir el propósito de Dios. Ahora, cuando algo se levanta en tu contra y estás haciendo lo correcto y tú estás dentro de tu voluntad, Dios se va a encargar de retirar todo aquello que viene a ti, que te hace afrenta. Es Dios quien lo hace. Tú tranquilo, amén, tú tranquilo, porque siempre que tú estás haciendo la voluntad de Dios, tú tienes agradado a Dios por lo que haces. Como dijo Jesús, vete de mí, Satanás, ¿verdad? Porque no, le dijo a Pedro, ¿verdad? Cuando Pedro le dice, mira, Señor, no vayas a la cruz. No, vete de mí, Satanás, porque tú no ves, no pones tus ojos en las cosas de arriba, no que en las cosas de los hombres. Vete de mí, Satanás. Amén. Así le dijo Jesús a uno de sus discípulos, que es el que en ese momento estaba sirviendo de oposición para que él cumpliera su propósito, ¿verdad? Así es que ahora en este momento yo quiero que oremos, ¿verdad? Para que si nosotros en algún momento nos hemos desviado, como a veces puede suceder, nosotros podemos estar cumpliendo el propósito y de repente como que agarramos tanta confianza, ¿verdad? Decimos, bueno, el Señor está conmigo y de repente hacemos algo que quizás Dios no está de acuerdo. Podría pasar, y ahí es como nos vamos desviando del propósito real que Dios destinó en nuestras vidas. Entonces, la clave de todo esto es, en todo lo que nosotros hagamos, en toda decisión que queremos tomar, involucrar a Dios si Él está de acuerdo en lo que vamos a hacer. Nuestro Dios creador del cielo y la tierra, de la humanidad, ¿verdad? El Dios soberano, que es el que sabe todas las cosas. Es el Dios soberano, aquel que conoce todo, que conoce el futuro. Porque a veces Él nos evita ciertas cosas porque Él conoce el futuro. Y nosotros a veces renegamos, pero Él nos está resguardando de algo. Entonces nosotros debemos de saber esto. ¿Será que nosotros podemos venir y mantenernos en ese propósito? Por supuesto que sí. Cuando tomamos en cuenta a Dios en todo lo que hacemos y en todo lo que decidimos, podemos estar de acuerdo a la voluntad de Dios y todo va a resultar para bien. Aún se levanten confrontaciones, Dios se encarga de que todo salga bien y se cumpla su propósito. Pero si estamos en algún lugar equivocado, estamos en desobediencia, entonces se levanta esa tempestad, pero no porque estemos cumpliendo la voluntad de Dios, sino que se levanta la tempestad porque estamos haciendo lo que Dios no nos ordenó hacer. Entonces tomamos en cuenta esas diferencias, ¿verdad? Por eso ahorita lo hemos comunicado, ¿verdad? Para que tomemos en cuenta esas diferencias y no confundamos las cosas. Esto es como aquella persona o aquel joven, ¿verdad? Que porque la señorita le dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, ella dice, no, esa es mi novia. Ah, no, es que esa es la mujer de mis sueños, es con la que yo me voy a casar. Y la persona está comprometida con otro. Y quizás solamente quiso ser amable. No confundamos lo que es cariño, lo que es amor de amistad a un amor de una pareja. Es algo muy diferente, ¿verdad? Así mismo es esto cuando confundimos lo que le pasa a una gente y decimos, está en juicio. No, a saber qué daño hizo, a saber qué error cometió, como le pasó a Job, ¿verdad? Que los amiguitos lo estaban criticando por lo que estaba pasando y Dios lo permitió. Dios permitió lo que le pasó a Job. Fue voluntad de Dios eso, ¿verdad? Entonces no podemos criticar nosotros cuando veamos lo que pasa con otros. No podemos juzgar, no podemos decir, que esté equivocado. No sabemos, Dios lo sabe y la persona a quien Dios eligió sabe si está equivocado o no está equivocado. Con esto que hemos visto ahora, pues podemos ser personas más certeras, más correctas. Es más, los hijos de Dios no debemos de criticar a nadie. Los hijos de Dios, cuando vemos que alguien está en un error o aparentemente creemos que está en un error o que no nos consta por qué está pasando lo que está pasando, es mejor doblar nuestras rodillas y orar por esa persona. No criticar, no venir y seguir sumando a los rumores equivocados que se levantan contra una persona. ¿Cuántas puertas se le pueden cerrar a una persona inocente por algo que se dice que no es verdad? ¿Cuántas puertas? Y eso es injusticia. Y a Dios le molesta la injusticia. Entonces ahora tomemos en cuenta esto. Hemos hablado y hemos dejado bien en claro en qué condiciones estaba Jonás, por qué se levantó lo que se levantó, ¿verdad? Que era por desobediente y muchas veces se levantan en nuestra vida no por desobedientes, sino por cumplir la voluntad de Dios. Así que vamos a orar en este instante y te agradezco por haber estado conmigo ahí. Te debo algo, pero vamos a orar primero y ahí te entrego la agenda. Bendito Dios, gracias por este mensaje que me has otorgado, Señor. Es que este mensaje es de bendición.
nos has alineado, nos has ordenado nuestros pasos como siempre lo haces. Te pido, mi Señor, que nos ayudes a mantenernos en tu propósito y no importa la confrontación que puede existir, pues aquí en este pedacito de cielo estamos aquí entregando este mensaje tuyo, Señor, a aquellas personas que realmente están interesados en escuchar tu voz. Gracias, Señor, por lo que permites en nuestra vida para nuestro bien. Gracias, Señor, por lo que permites en nuestra vida para fortalecernos, para leccionarlos, para tener esas experiencias, Señor, que nos ayudan a avanzar, para hacernos personas fuertes. Muchas gracias, bendito Señor, y gracias por aquello que nos evitas también en nuestra vida, porque tú sabes por qué lo haces. Gracias por esas personas que vienen a bendecirnos. Casi siempre están con nosotros bendiciéndonos. Muchas gracias, Señor, porque nos bendicen abundantemente con sus acciones. Nos bendicen abundantemente, Señor, con su proceder. Muchas gracias, bendito Señor, por ello. Bendícelos en gran manera. Gracias, bendito Señor, y te ruego, Padre mío, que nos ayudes a permanecer en el propósito correcto, cumpliendo tu voluntad, pues estamos honrando tu nombre. Pablo decía, el apóstol Pablo, ¿es de agradar a los hombres o es de agradar a Dios? Pues si agrado a los hombres, desagrado a Dios. Pues yo prefiero agradar a Dios y desagradar a los hombres. Es lo mismo que yo adopto, Señor, porque eres tú quien me elegiste, y yo prefiero honrarte a ti y agradarte a ti que honrar y agradar a personas, Señor. Pero gracias por las personas que siempre tú permites que escuchen. Gracias, Señor, por las personas que son fieles. Gracias, Señor, por las personas que sí quieren crecer espiritualmente. Gracias, Señor, por las personas que sí están viendo que están cometiendo un error y están transformando sus vidas. Gracias por aquellas personas que están siendo sanados de sus heridas emocionales. Gracias por aquellas personas que están cambiando sus pensamientos y su corazón. Gracias por aquellas personas que están escuchando tu voz y la están tomando para sí, para poder mejorar su calidad de vida. Gracias por esas personas. Te ruego que les bendigas, que les guardes, que les protejas. Y aún también aquellos por los que no quieren nada contigo. Porque sé, Señor, que el diablo tiene una venda en sus ojos que él mismo la va a cortar. Tú la vas a cortar, Señor. Tú vas a cortar toda venda que el enemigo ha puesto en los ojos de las personas, y aquellas personas que están atadas al vicio, al pecado, a todo lo deshonesto, a todo lo que te desagrada. Eres tú quien va a romper todas esas ataduras en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Bueno, en tus manos nos encomendamos. Guarda a aquella persona que sale a trabajar, Señor. Guárdale su caminar, Señor. Protégele en todo momento. Líbralo de todo mal, Señor. Que así como sale de sus casas y van a trabajar, a ganarse el pan de una manera honesta, que así mismo puedan llegar a sus casas para encontrarse con sus seres queridos, Señor. Protege todo aquel que anda trabajando. Bendito Creador del cielo y la tierra, a ti te clamo. Bendice a las personas, Señor, que tienen necesidad en sus casas. Solvéntale, Señor, cada una de sus necesidades. Gracias, bendito Dios. En tus manos nos dejamos, nos depositamos en este momento. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Bien, te voy a entregar el programa para aquellos que están interesados, ¿verdad?, en escuchar el mensaje de Dios, aquellos que realmente han tomado una determinación y han dicho, este 2025 yo no voy a ser igual. Amén. Este 2025 yo voy a cambiar mi vida. Este 2025 le voy a dar más oportunidad a la palabra de Dios. Este 2025 yo voy a buscar más de Dios. Pues entonces, si tú eres de esas personas, te doy la bienvenida, ¿verdad? Y dice aquí, el día miércoles vamos a estar llevando el segmento a la luz de la palabra, ¿verdad? Va a quedar establecido para el día miércoles. El día jueves, fundamento bíblico. El día sábado, hablemos de fe. El día domingo, verdades bíblicas. Y en manos del alfarero, que van a ser las series que vamos a entregar. La primera semana de cada mes vamos a estar hablando de en manos del alfarero. Así que yo ahí te espero para que puedas escuchar los mensajes. No doy una hora específica por los acontecimientos que muchas veces pasan a mi entorno, ¿verdad? Como tú puedes ver, yo no tengo un estudio donde yo pueda venir y compartir el mensaje con completa libertad como te lo quiero expresar. Entonces por eso yo en el horario que más conviene en ese momento yo lo tomo para poder compartir el mensaje, ¿verdad? Entonces por eso no puedo dar una hora específica, pero sí te puedo decir, tú puedes buscar en el transcurso del día que te he señalado que ese mensaje ahí va a estar. A menos que la energía eléctrica falte o que algo aquí acontezca, no va a estar esto ahí. Pero en caso contrario, yo voy a estar ahí compartiéndote ese mensaje como Dios lo permite y como Dios lo ha ordenado en mi vida que lo debo de hacer. Así que muchas gracias por estar ahí fielmente escuchando este mensaje. Dios te va a bendecir de una manera
es sobreabundante. Amén. Bien, vamos a despedirnos. Gracias, ¿verdad?, por haberme acompañado. Te mando muchos abrazos a donde estés. Que el Señor poderoso te bendiga y nos seguimos viendo el día sábado con Hablemos de Fe. Así que muchas gracias. Que el Señor te bendiga.